La primera cosa que encontró Esther al llegar al rancho de su abuelo no fue la casa caída ni el pozo cubierto de hojas, sino un espantapájaros viejo parado en medio del solar, vestido con una camisa de hombre que ella reconoció de inmediato. Era la camisa azul de Don Tadeo. El viento la inflaba y la desinflaba como si el muerto todavía respirara dentro de ella. Tenía los botones rotos, los puños gastados y una mancha de tierra en el pecho que no se había ido con los años. Esther se quedó quieta en la entrada del solar con una maleta de cartón en la mano izquierda y dos niños pegados a la otra. Rafael, el mayor, tenía 9 años y sostenía a su hermanita Lucía con una seriedad que le quedaba grande. Lucía tenía 5, los ojos hinchados de sueño y una muñeca de trapo apretada contra el pecho, porque era lo único que había logrado rescatar de la casa donde ya no las querían. El rancho se llamaba Los Jacales del Río. Así lo decía el papel que Esther llevaba doblado dentro del vestido, junto a la fotografía vieja de su abuelo. Pero de río ya solo quedaba un hilo lejano escondido entre carrizos, y de jacales quedaban sombras, varas torcidas, un corral abierto y una casa de adobe que parecía estar esperando el primer empujón fuerte del viento para terminar de rendirse. La puerta principal no tenía candado. La habían dejado cerrada con un mecate. El corredor estaba lleno de hojas secas. La pila de piedra tenía agua verdosa. El gallinero estaba vacío, salvo por una gallina negra que caminaba entre la maleza como viuda dueña del lugar. Al fondo, el terreno que alguna vez fue milpa estaba cubierto de hierba brava. Los surcos antiguos apenas se adivinaban bajo el monte, como arrugas tapadas por polvo. Lucía jaló la falda de su madre. ¿Aquí vamos a vivir? Esther miró la casa. Miró a Rafael, que no preguntaba nada porque ya había aprendido a tragarse las preguntas. Miró el espantapájaros con la camisa de Don Tadeo, moviéndose al centro del patio como un guardián flaco. Sí, hija. Lucía miró alrededor. ¿Y dónde está la cama? Esther sintió un nudo en la garganta. Primero vamos a encontrarla. Rafael apretó más fuerte la mano de la niña. Yo ayudo. Esa frase, dicha con voz de niño intentando sonar como hombre, le dolió más que el abandono que acababa de dejar atrás. Porque hay niños, mi gente, que no pierden la infancia de golpe. Se les va cayendo por pedacitos, cada vez que entienden que la madre necesita que no lloren, que no pidan, que no estorben, que aguanten tantito más. Esther respiró hondo. No sabía sembrar. No sabía levantar cercas. No sabía manejar un rancho. No sabía si la escritura bastaría para defender aquella tierra. No sabía si al día siguiente tendría suficiente comida para sus hijos. Solo sabía 3 cosas: su marido se había ido, su suegra la había sacado, y el abuelo que murió solo le había dejado la única puerta que quedaba abierta. El espantapájaros volvió a moverse con el viento. Esther soltó la maleta, caminó hasta él y tocó la camisa azul. La tela estaba áspera, caliente por el sol. Se acordó de Don Tadeo levantándola de niña para que alcanzara las naranjas agrias del árbol de la entrada. Se acordó de sus manos grandes, de su olor a tierra y humo, de la forma en que decía que una semilla guardada es una promesa que todavía no tiene fecha. No vine a pedirle milagros, abuelo, murmuró. Vine porque ya no tengo otro lugar. El viento movió la camisa como si le contestara. Esther volvió con los niños. Entró a la casa. Y ese paso fue el verdadero inicio. Si alguna vez sentiste que la vida te quitó todo menos la fuerza para seguir caminando, déjame tu like ahora y suscríbete al canal Cuentos de Novelas. Quédate hasta el final, porque lo que Esther y sus hijos encontraron dentro de un baúl cerrado con 3 vueltas de alambre no solo les dio comida. Les enseñó que a veces los muertos también siembran para salvar a los vivos. En los pueblos del campo, en otros tiempos, relatos como este se contaban entre ríos delgados, caminos de tierra y cocinas donde el fuego era lo último que se apagaba. Esther Molina tenía 30 años y 2 hijos cuando entendió que la casa donde llevaba 7 años viviendo no era hogar, sino préstamo con fecha escondida. La casa era de doña Jacinta, madre de su marido Nicasio. Era una construcción grande, de piso de cemento y techo bajo, con un patio donde las macetas estaban alineadas con la misma severidad con que la dueña ordenaba la vida de todos. Esther llegó allí recién casada, con una esperanza humilde y una maleta pequeña. Nicasio decía que solo sería por un tiempo, que juntarían para levantar 2 cuartos propios, que un hombre no deja a su mujer viviendo bajo las reglas de su madre para siempre. Pero los tiempos de los hombres irresponsables son elásticos. Se estiran cuando se trata de prometer y se encogen cuando se trata de cumplir.
Nicasio era jornalero en la hacienda de Santa Isabel. Tenía buen brazo, sonrisa fácil y palabra bonita cuando quería. En los primeros años, Esther quiso creer que su cansancio era culpa del trabajo, que su mal humor venía de las deudas, que sus ausencias eran necesidad y no costumbre. Cuando nació Rafael, Nicasio lloró de emoción. Cuando nació Lucía, besó la frente de Esther y dijo que ahora sí iba a trabajar doble para que la niña creciera con vestido nuevo cada fiesta. El vestido nuevo nunca llegó. Llegaron otras cosas. Llegó el trago los domingos. Luego los sábados. Luego los días de pago. Luego cualquier tarde en que el sol estuviera fuerte o el patrón hubiera hablado feo o la vida lo mirara como él no quería mirarse. Llegaron las deudas en la tienda. Llegaron las mentiras pequeñas. Mañana pago, mañana vuelvo, mañana hablo con el capataz, mañana dejamos esta casa. Llegó también esa forma de desaparecer estando presente, cuando un hombre se sienta a la mesa, come, respira, mira la pared y ya no está con nadie. Esther resistía. No por ciega. Por madre. Porque con 2 niños pequeños una no puede darse el lujo de romper la única pared que todavía tapa la lluvia, aunque esa pared la humille cada día. Doña Jacinta no era una villana de gritos. Era peor en ciertos sentidos. Era de las que administran la crueldad con calma. Servía la comida de los niños, pero medía cada cucharada. Prestaba la casa, pero recordaba todos los días que era suya. No le pegaba a Esther, no le insultaba con palabras grandes, pero la hacía sentir que respiraba aire ajeno. Decía cosas como, en esta casa todos ayudan. O, una mujer agradecida no se queja. O, si mi hijo no hubiera sido tan noble, quién sabe dónde estarías. Esther aprendió a contestar con silencio. Lavaba ropa, cocinaba, barría, cuidaba gallinas, iba por agua, remendaba ropa de los niños y de la suegra. Cuando podía, lavaba ajeno para juntar monedas. Esas monedas casi siempre terminaban en frijol, aceite, jabón o pago de alguna deuda que Nicasio había olvidado mencionar. Una madrugada, Nicasio se fue. No hubo pelea final. No hubo despedida. No hubo carta. Esther despertó y encontró vacío el lado de la cama. La camisa buena no estaba. Sus botas tampoco. En el cajón donde ella guardaba unas monedas para comprar zapatos a Rafael, solo quedaba polvo. Doña Jacinta, al enterarse, se sentó en la cocina con una taza de café y dijo: «Ya volverá cuando se le pase lo bruto». Pero no volvió. Al principio llegó dinero por mano de un arriero. Poco, arrugado, sin recado. Después dejó de llegar. La gente empezó a decir que Nicasio se había ido al norte con una cuadrilla de cortadores. Otros decían que lo vieron con una mujer en San Pedro. Otros que se había metido con hombres de mala vida. Esther dejó de preguntar porque cada respuesta, cierta o falsa, le quitaba fuerza. Doña Jacinta aguantó 3 meses antes de decir lo que ya había decidido. Fue una mañana de viernes. Esther estaba moliendo chile en la cocina. Lucía jugaba con una tapa de olla. Rafael había salido por leña. La suegra entró con las llaves colgando de la cintura. «Esther, esto ya no puede seguir». El metate se quedó quieto. «¿Qué cosa? Tú aquí. Los niños. Mi hijo no está. Yo no tengo por qué mantener una familia que él abandonó». Esther sintió que el chile le quemaba la garganta, aunque no lo había probado. «Yo trabajo en esta casa. Trabajas porque comes. Lavo ajeno. Le doy dinero. No alcanza. Nunca iba a alcanzar, ¿verdad?» Doña Jacinta apretó la boca. «No me faltes al respeto. No estoy faltando. Estoy entendiendo». La suegra miró hacia el patio, como si no quisiera ver de frente a la mujer que echaba. «Tienes hasta el domingo. Busca a dónde irte. Los niños son sangre de mi hijo, pero no voy a criarlos yo». Esther no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque Rafael acababa de entrar con leña en los brazos y escuchó la última frase. Sus ojos, serios de por sí, se volvieron más duros. Lucía dejó de jugar. El silencio se sentó en la cocina como otro adulto cruel. 3 días después llegó la noticia de don Tadeo. La trajo un hombre de sombrero gris que apareció en la puerta preguntando por Esther Molina, nieta de Tadeo Serrano.
Le entregó un papel doblado y le dijo que el viejo había muerto hacía casi un mes en su rancho, que el notario de San Gabriel tenía documentos para ella, que don Tadeo la había dejado como heredera de los jacales del río. Ester no supo qué sentir. Don Tadeo era el padre de su madre, Isidora, un hombre callado, de manos grandes, que vivía de sembrar maíz, frijol y calabaza en una tierra difícil, cerca de un río que en los años buenos cantaba y en los malos apenas respiraba. Ester vivió con él algunos años de niña, cuando su madre todavía estaba viva. Recordaba las tardes bajo los granados, las tortillas azules que su abuela hacía en comal, el olor del maíz tostado y la voz de don Tadeo diciéndole que la tierra no se abandona por fea, porque a veces lo feo solo está cansado. Su madre murió cuando Ester tenía 12 años. Una fiebre rápida, absurda. Don Tadeo quiso quedarse con ella, pero una tía dijo que una niña necesitaba escuela y mujeres cerca. La llevaron al pueblo. Las visitas al rancho se hicieron menos frecuentes. Luego Ester se casó. Luego nacieron los niños. Luego la vida se fue llenando de urgencias. Siempre pensó que tendría tiempo de volver. La gente siempre cree que los viejos estarán esperando en el mismo corredor. Hasta que un día la silla está vacía. Ester fue a la notaría con los niños. El notario era un hombre seco, de lentes pequeños, que olía a tinta y papel guardado. Le explicó que don Tadeo había dejado escritura, un testamento sencillo y la propiedad legal a nombre de ella. No había mucho más: una casa, unos corrales, una parcela, un pozo, un derecho antiguo de uso de agua del río y herramientas. El rancho estaba abandonado en los últimos meses porque don Tadeo enfermó. Nadie más lo reclamó. El notario le entregó los papeles y una llave oxidada. Su abuelo insistió en que esto fuera para usted. Ester tomó la llave. ¿Dijo algo más? El hombre revisó una nota. Dijo: si llega con hambre, que busque primero en el fogón. Si llega con miedo, que mire la tierra. Ester sintió que los ojos se le llenaban. No lloró. Tenía a Lucía dormida en las piernas y a Rafael de pie a su lado, mirando los papeles como si fueran un animal desconocido. El domingo por la mañana, Ester salió de la casa de doña Jacinta. No se llevó nada que no fuera suyo. Una maleta con ropa, una cobija de su madre, 2 platos de peltre, una olla pequeña, el retrato de don Tadeo, una muda para cada niño y una bolsita de sal. Rafael cargó un morral con las pocas herramientas que doña Jacinta no pudo reclamar porque habían sido de Nicasio, aunque nunca las usaba. Lucía llevaba la muñeca de trapo. Doña Jacinta no salió a despedirlos. Desde la cocina dijo: cuando no puedas, no vengas a tocar aquí. Ester se detuvo en la puerta. No voy a venir. La frase fue suave, pero cerró más fuerte que un portazo. El camino a los jacales del río les tomó casi todo el día. Primero en carreta hasta el cruce. Luego a pie por una vereda de tierra colorada. Rafael caminaba sin quejarse, cargando más peso del que debía. Lucía aguantó al principio, luego Ester la cargó en brazos por tramos. El sol bajaba cuando llegaron. La luz de la tarde estaba dorada, de esa belleza que casi ofende cuando una viene cansada y con hambre. Y allí estaba el espantapájaros con la camisa de don Tadeo. La primera noche fue de inventario y miedo. La casa tenía 2 cuartos, cocina grande y corredor. El piso era de tierra apisonada. Había una mesa, 3 sillas, un catre viejo, una alacena con frascos vacíos, un metate, un comal, una olla de hierro, un candil sin mucho petróleo y un baúl cerrado con alambre en una esquina. En el cuarto del fondo, el techo tenía un hueco por donde se veía el cielo. El olor a humedad se mezclaba con ceniza vieja y con un rastro débil de café que parecía haberse quedado pegado a las paredes desde la infancia. Ester encendió fuego con leña seca que encontró bajo el corredor. Preparó agua caliente. Partió 2 mangos maduros que habían caído del árbol junto a la cerca. Hervió unos frijoles viejos que encontró en una olla tapada, revisándolos grano por grano para quitar los picados. Esa fue la cena: frijoles duros, mango y agua. Lucía preguntó si al día siguiente habría pan. Ester le acarició el pelo. Mañana vamos a buscar qué hay. Rafael miró el baúl. ¿Ahí habrá comida? No sé. ¿Lo abrimos? Ester recordó la frase del notario: si llega con hambre, que busque primero en el fogón. Mañana. Pero no durmió bien. Ninguno durmió bien.
Lucía se despertó 2 veces preguntando por la abuela, no porque la extrañara, sino porque los niños a veces llaman al último lugar conocido aunque les haya dolido. Rafael no lloró. Se quedó despierto mirando la puerta, como si a sus 9 años ya sintiera que le tocaba cuidar la entrada. Esther lo vio y se prometió algo en silencio. Si esta tierra le daba una mínima oportunidad, haría lo imposible para devolverle a su hijo el derecho de ser niño. El primer amanecer llegó con neblina. La gallina negra apareció en la puerta de la cocina y cacareó como si viniera a cobrar renta. Lucía la bautizó Jacinta, lo que hizo que Rafael soltara una risa inesperada. «No le pongas así», dijo Esther, aunque también se rió. «¿Por qué?» «Porque luego no va a querer irse». La gallina entró sin permiso y picoteó una migaja debajo de la mesa. Rafael dijo: «Entonces sí le queda». La risa fue pequeña, pero llenó la cocina de algo que no había estado allí la noche anterior. Después vino el trabajo. Esther y los niños recorrieron el rancho. Contaron 3 gallinas más escondidas entre la maleza. Encontraron un gallinero vencido, con malla rota y una puerta colgando. Encontraron una vaca vieja en el potrero, flaca, con una campanilla de cuero en el cuello. No tenía becerro. La ubre estaba baja, con poca leche, pero había leche. Esther no sabía ordeñar, y eso la asustó porque la leche podía hacer diferencia entre hambre y fuerza para los niños. También encontraron la parcela que don Tadeo había preparado. Estaba detrás del corral, protegida por estacas medio caídas. La tierra, a diferencia del resto del solar, estaba suelta, oscura, como si alguien la hubiera trabajado poco antes de enfermar. Había surcos marcados, cubiertos en parte por hierba. Don Tadeo, débil como estaba, había dejado una cama lista para semilla. Rafael se agachó y tocó la tierra. «Está blandita». Esther tragó saliva. «¿Tu bisabuelo la preparó para nosotros?» No supo responder de inmediato. «Sí, creo que sí». Regresaron a la cocina y buscaron la llave. La que dio el notario abría la puerta del cobertizo, no el baúl. El baúl estaba cerrado con 3 vueltas de alambre y un candado pequeño, oxidado. Esther probó la llave. Nada. Intentó forzarlo con un cuchillo. Nada. Rafael quiso golpearlo con una piedra. Esther lo detuvo. «Tu bisabuelo dijo que buscáramos en el fogón». El fogón era de barro y piedra, negro de años de humo. Esther metió la mano entre ceniza fría. Sacó carbón, huesitos de leña, polvo. Nada. Luego, al limpiar la base por dentro, sus dedos tocaron metal. Había una ranura entre 2 piedras. Sacó un alambre delgado y, amarrada a él, una llave ennegrecida. Lucía abrió los ojos. El fogón tenía tesoro. Esther limpió la llave con la falda. A veces los tesoros no brillan. El candado abrió con un quejido. Dentro del baúl había 3 costales de manta. Uno con maíz azul seleccionado, granos grandes, brillantes, casi negros bajo la sombra. Otro con frijol bayo. Otro con semillas de calabaza. Había también un sobre de papel con la escritura del rancho, un documento de derechos de agua, una libreta de cuentas y un cuaderno escrito por don Tadeo. En la primera página decía: «Para Esther, si vuelve. Para los niños, si vienen con ella. Para cualquiera de mi sangre que llegue con hambre y no tenga miedo de ensuciarse las manos». Esther se sentó en el piso. Rafael tomó un puñado de maíz azul. «¿Esto se come?» «Sí». «¿Hoy?» Esther miró los costales. Podía moler una parte y sembrar otra. Podía comer hoy y quedarse sin mañana. O podía aguantar con frutas, huevos, leche si aprendía a ordeñar y sembrar lo más posible. No todo. Esto es para sembrar. Lucía frunció la boca. «Pero tengo hambre». La frase atravesó a Esther. «Lo sé». Separó un poco de frijol para cocer y guardó el resto. Luego abrió el cuaderno. Don Tadeo había dejado instrucciones. Cómo limpiar la parcela. Cuánta distancia entre matas de maíz. Cómo sembrar frijol para que se enredara sin ahogar. Dónde poner calabaza para que cubriera la tierra. Cómo cuidar el canal que traía agua del río. Cómo reconocer plaga. Cómo guardar semilla. También había notas personales. La tierra de la loma aguanta si se le deja sombra. El maíz azul no rinde tanto como el blanco,
pero alimenta mejor y se vende bien si se sabe esperar. No vender el derecho de agua. Si alguien lo pide barato, es porque vale caro. Esther pasó los dedos por esa última línea. No vender el derecho de agua. No entendía todavía por qué importaba tanto. Pero lo entendería pronto. Doña Petra llegó al quinto día. Esther estaba intentando ordeñar a la vaca vieja, con resultados humillantes. La vaca se llamaba Mora, según una tablita colgada en el corral. Mora la miraba con paciencia de animal cansado, pero no ayudaba. Esther apretaba mal. La leche apenas salía. Rafael observaba con un balde a un lado. Lucía estaba sentada en una piedra hablándole a la gallina Jacinta. Una voz sonó desde la cerca. Si le jalas así, la pobre te va a denunciar con las otras vacas. Esther se levantó de golpe. Una mujer mayor estaba parada en el portón. Tendría 60 y tantos, piel curtida, cabello blanco bajo un paliacate rojo y un costal de istle al hombro. Sus manos parecían raíces. Sus ojos eran pequeños, negros y firmes. Soy Petra Castañón. Viví media vida a 3 lomas de aquí. Tu abuelo me salvó un parto y 2 cosechas. Vi humo en su casa y vine a ver si era parecido o familia. Esther no supo si ofenderse. Familia. Doña Petra miró a los niños, la vaca, la parcela, la casa. Entonces hay trabajo. No preguntó si podía entrar. Pero tampoco entró como dueña. Entró como vecina antigua que sabía que ciertas formalidades se vuelven ridículas cuando hay niños con hambre y una vaca sin ordeñar. Le enseñó a Esther el movimiento correcto. No jalar. Cerrar arriba, presionar abajo, ritmo, paciencia. Luego dejó que Rafael intentara. El niño sacó 2 chorros de leche y miró a su madre con un orgullo que casi lo asustó. Doña Petra asintió. Tiene mano tranquila. Rafael bajó la vista, pero una sonrisa mínima se le escapó. Petra también revisó la parcela. Tu abuelo sabía que no iba a alcanzar a sembrar. Esther sintió el pecho apretarse. ¿Usted cree? No creo. Lo sé. Cuando un viejo prepara tierra con el cuerpo fallando, no lo hace por él. La mujer abrió el costal que traía. Había harina de maíz, sal, un trozo de piloncillo, chile seco, un poco de manteca y un frasco pequeño de café. Esther quiso decir que no podía pagar. Doña Petra ni la dejó. No vine a cobrar. Vine a saldar. Tu abuelo me dio comida cuando mis hijos eran chicos y mi marido se había quebrado la pierna. Ahora te toca recibir. No quiero deber. Entonces cuando alguien llegue con hambre, le das antes de preguntar. Así se paga lo que de verdad vale. Esa tarde comieron tortillas pequeñas hechas con un poco de maíz molido, frijoles y leche caliente. Lucía se quedó dormida con la barriga menos vacía. Rafael limpió el plato con el dedo. Doña Petra se quedó hasta el anochecer, explicando la siembra. No iban a sembrar solo frijol. Don Tadeo había dejado preparado para milpa de 3 hermanas, maíz azul, frijol bayo y calabaza. El maíz subiría. El frijol se abrazaría al maíz. La calabaza cubriría la tierra para guardar humedad. Era una forma vieja de sembrar, de esas que parecían simples porque eran sabias. Esther escuchaba como quien memoriza un rezo. La siembra empezó al 7º día. Rafael abrió hoyos con un palo afilado. Esther venía detrás poniendo 3 granos de maíz azul. Lucía colocaba una semilla de calabaza cada cierta distancia, aunque se equivocaba y a veces quería poner 3 porque le parecía injusto que el maíz tuviera más compañía. Doña Petra, sentada en una piedra, corregía con pocas palabras. Más hondo no. La semilla no es difunto. Rafael casi se rió. Esther cubrió la tierra con cuidado. Después sembraron frijol en líneas separadas, para escalonar el crecimiento. Era trabajo lento. De rodillas, bajo sol, con la espalda doblada y las uñas llenas de tierra. Lucía se cansó pronto. Rafael no quería cansarse nunca, lo cual preocupaba más a Esther. Lo obligó a beber agua y sentarse bajo el mango. No soy chico. Tienes 9 años. Pero puedo. Poder no significa hacerte pedazos. El niño bajó la mirada. Si yo no ayudo, usted se cansa. Esther se arrodilló frente a él, con las manos sucias sobre la falda. Me voy a cansar de todos modos.
Pero no quiero que creas que te toca cargar mi vida. Rafael no respondió. No entendía cómo dejar de hacerlo. Esa fue otra semilla que Esther tendría que cuidar, la infancia herida de su hijo. La primera semana después de sembrar fue una lucha contra la sed. El canal del río estaba tapado. Don Tadeo había escrito en el cuaderno que el agua podía llegar por una acequia antigua desde un brazo pequeño del río, pero había que limpiarla cada temporada. Esther y Rafael siguieron el trazo, una zanja baja, cubierta de hojas, piedras y raíces. Trabajaron con azadón y manos. Lucía recogía piedritas y las ponía en montones como si fueran tesoros. 3 días tardaron en limpiar lo suficiente para que corriera un hilo de agua. Cuando el agua entró a la zanja y avanzó hacia la parcela, Lucía gritó como si hubiera llegado una fiesta. Rafael corrió junto al hilo cuidando que no se saliera. Esther se quedó quieta, con el azadón en la mano, mirando ese brillo moverse por tierra seca. El agua, mi gente, cuando una tiene hambre, no es agua. Es pan que todavía no tiene forma. Los brotes salieron al 8º día. Primero el maíz. Puntas verdes rompiendo la tierra, pequeñas, firmes. Luego el frijol. Luego las calabazas, con hojas redondas como manos abiertas. Lucía quiso saludar una por una. Rafael contó los brotes con seriedad de capataz. Esther no dijo nada por un rato. Solo se agachó y tocó la tierra junto a una plantita. Don Tadeo había sembrado desde la muerte. Ella estaba cosechando desde la necesidad. La amenaza llegó disfrazada de visita amable. Don Aniceto Valdovinos apareció un atardecer montado en un caballo prieto, con camisa blanca, botas limpias y sombrero de ala ancha. Venía con un muchacho detrás, también montado, cargando una carpeta. Aniceto era dueño de la hacienda El Potrero Grande, del otro lado del río. Esther había oído su nombre en la notaría y en la tienda del pueblo. Hombre de dinero, de influencias, de sonrisa lenta y mano sin tierra. Se bajó frente al portón. Buenas tardes. Usted debe ser la nieta de Tadeo. Esther estaba regando la milpa. Rafael se acercó sin que lo llamaran. Soy Esther. Aniceto miró alrededor. Veo que puso a trabajar el rancho. Eso intento. Mucho para una mujer sola con niños. Esther sostuvo su mirada. Menos solo que abandonado. El hombre sonrió, como si la respuesta le pareciera curiosa, no peligrosa. Conocí a su abuelo. Buen hombre. Terco. Muy terco. Eso dicen. Terco especialmente con el agua. La palabra cayó como piedra. Aniceto explicó, con tono de vecino razonable, que el derecho de agua de los jacales era antiguo, confuso, quizá mal registrado. Que el río había cambiado de cauce. Que la hacienda de él tenía inversiones, canales, trabajadores. Que una mujer recién llegada no debía meterse en problemas de acequia. Que él podía comprar el rancho por un precio justo y asegurarles a ella y a los niños una casa en el pueblo. Esther escuchó. Rafael apretó los puños. Lucía, desde el corredor, abrazaba a su muñeca. Cuando Aniceto terminó, Esther dijo: No vendo. Ni siquiera preguntó el precio. No vendo. La sonrisa del hombre se adelgazó. Piénselo. Las tierras sin hombres se vuelven difíciles. Las tierras con ambiciosos cerca también. El muchacho de la carpeta bajó la vista para ocultar algo que pudo ser risa. Aniceto no. Espero que no tenga que arrepentirse. Esther respondió. Yo ya me arrepentí bastante de haber confiado en gente que hablaba bonito. No me queda espacio para otro arrepentimiento. Aniceto montó y se fue. Esa noche, el viento se sintió distinto. Doña Petra confirmó lo que Esther intuía. Aniceto quería el derecho de agua. Los jacales del río tenían una acequia antigua reconocida desde tiempos del bisabuelo de Tadeo. En años de sequía, esa acequia era la diferencia entre cosecha y tierra rajada. Si Aniceto conseguía comprar o anular el derecho, podía desviar más agua hacia el Potrero Grande y ampliar sus cultivos. Don Tadeo se había negado durante años. Por eso dejó el documento en el baúl. La primera agresión llegó 3 noches después. Esther despertó con un ruido seco. Rafael también. Salieron con el candil. La acequia estaba tapada con piedras y ramas. El agua se desbordaba antes de llegar a la parcela. Varias plantas de maíz estaban pisoteadas.
No eran huellas de animal. Eran botas. Lucía apareció en la puerta, llorando. ¿Se murió la milpa? Esther sintió que la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Pero al ver a la niña, se obligó a respirar. No, hija. La milpa se cayó tantito. Mañana la levantamos. Rafael ya estaba metido en la zanja, quitando piedras con las manos. Rafael, espera. No. Su voz salió dura. Si se seca, perdemos. Esther bajó con él. Trabajaron hasta el amanecer. Quitaron piedras, enderezaron plantas, reforzaron el borde de la acequia. Rafael se cortó la mano con una roca. Dijo que no le dolía. Esther le lavó la herida con agua y sal. Él apretó los dientes. Una madre conoce cuando un hijo miente para no preocuparla. Esa mañana, después de curarlo, Esther fue al espantapájaros. La camisa de don Tadeo estaba rota de un lado por el viento. Ella la desató, la llevó a la cocina y la remendó con hilo azul. Rafael la observó desde la mesa. ¿Por qué la arregla? Porque tu bisabuelo todavía cuida. Aunque esté muerto. Esther sostuvo la camisa contra la luz. La gente que nos quiso bien no se va completa si dejó algo sembrado. El niño no dijo nada, pero esa frase se le quedó. Doña Petra llevó a Esther con don Abelardo, un escribano retirado que vivía en Santa Cruz. No era abogado de lujo, pero sabía de agua, linderos y papeles viejos. La oficina era una habitación llena de mapas, con olor a polvo y tinta. Don Abelardo escuchó la historia, revisó la escritura, el testamento y el documento de agua. Esto vale, dijo. ¿Entonces no puede quitarme el agua? Con derecho, no. Con trampa, lo intentará. ¿Qué hago? Registrar la sucesión completa y pedir ratificación del derecho de agua antes de que él alegue abandono. ¿Abandono? Si demuestra que la acequia dejó de usarse, puede presionar para redistribuir el agua. Pero si usted ya sembró y está usando el canal, eso ayuda. Necesita testigos. Esther pensó en doña Petra, en Rafael, en las mujeres que quizá podrían venir a ver la parcela. Don Abelardo añadió. Y necesita no dejar de regar. Esther casi rió. Eso ya lo sabía la milpa. El trámite costaba dinero. No mucho para un rico. Muchísimo para Esther. Vendió huevos. Vendió 2 quesos de leche de mora, torcidos pero comibles. Vendió mangos. Doña Petra le prestó una parte, aunque lo llamó adelanto de amistad para que Esther no se ofendiera. Rafael quiso vender su navajita. Esther no lo dejó. No vamos a pagar la tierra vendiendo tu niñez. No es mi niñez. Es una navaja. Para ti es más que eso. El niño guardó la navaja, molesto. Esa noche la dejó sobre la mesa. No para venderla, dijo. Para cuando haya que defender. Esther se sentó a su lado. Hijo, defender no siempre es pelear con filo. A veces es leer bien un papel. A veces es no abandonar la acequia. A veces es sembrar aunque quieran asustarte. Rafael miró la navaja. ¿Y si vienen? Entonces gritamos, prendemos luz y llamamos a Petra. Pero yo no quiero que crezcas pensando que ser hombre significa lastimarte por todos. ¿Y qué significa? Esther tardó en responder. Significa cuidar sin volverte piedra. Rafael no entendió completo. Pero algún día lo haría. La milpa creció. El maíz azul alcanzó la rodilla de Rafael. Luego la cintura. Luego el pecho de Esther. El frijol se enredó en las cañas. Las calabazas cubrieron la tierra con hojas grandes que guardaban humedad. Lucía caminaba entre los surcos hablándoles a las plantas como si fueran vecinas. Decía, crezcan, por favor, porque tengo hambre. Oh, no le hagan caso al señor malo. Oh, si dan elotes, yo las quiero mucho. Rafael se convirtió en guardián de la acequia. Cada mañana revisaba que el agua corriera. Quitaba hojas. Acomodaba barro. Contaba las matas dañadas y las recuperadas. Doña Petra le enseñó a mirar el cielo, nubes altas, viento caliente, olor a tierra, señales de lluvia. No, Lucía no era Toñito. Lucía era distinta. Donde Rafael quería cargar el mundo, ella quería hacerlo hablar. A las gallinas les puso nombres.
A la vaca mora le cantaba. Al espantapájaros lo llamaba abuelo Camisa. Cuando Esther se entristecía, Lucía se acercaba y decía: «Mamá, el abuelo Camisa no se ha caído». Y eso, de una forma absurda y dulce, la sostenía. La primera cosecha no fue grande, pero fue suficiente para llorar. Los elotes azules aparecieron entre hojas secas, gruesos, imperfectos, hermosos. Esther cortó el primero con manos temblorosas. Rafael sostuvo la canasta. Lucía aplaudió. Doña Petra, que estaba allí, se persignó sin hacer ruido. Esther abrió el elote. Los granos eran azul oscuro, brillantes como noche mojada. «De este», dijo doña Petra, «no se come todo. Se guarda semilla». Esther asintió. Guardaron los mejores. Cocieron otros. Esa tarde comieron elotes con sal, frijoles tiernos y calabaza. Lucía dijo que era comida de fiesta. Rafael comió en silencio, pero repitió 2 veces. Esther miró a sus hijos con la boca llena, las manos sucias, los ojos vivos, y sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba meses doblado, empezó a enderezarse. Luego vino el dinero. Doña Petra llevó parte del maíz azul al mercado de Santa Cruz. Se vendió mejor de lo esperado porque las tortillas azules se pagaban bien entre familias que todavía sabían valorar semilla criolla. Con el dinero, Esther compró sal, azúcar, aceite, tela para una camisa de Rafael, listón para Lucía, una cuerda nueva para el pozo y cuadernos. Cuadernos. Rafael miró los suyos como si fueran cosa de lujo. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Y el rancho? El rancho va a seguir aquí después de que leas. Yo tengo que ayudar. También tienes que aprender. No puedo ir a la escuela si queda lejos. Esther ya lo había pensado. La escuela más cercana estaba a 1 hora y media. No podían ir diario al principio. Pero doña Petra conocía a un maestro jubilado, don Camilo, que vivía al otro lado del río y podía enseñarles letras 2 veces por semana a cambio de maíz, leche y un poco de ayuda en su huerto. Rafael aceptó con resistencia. Lucía con emoción. El primer día que don Camilo llegó, Rafael escondió las manos llenas de callos bajo la mesa. El maestro lo notó. No escondas manos de trabajo. Solo asegúrate de que también aprendan a sostener lápiz. Esa frase le gustó al niño. La segunda agresión de Aniceto fue más legal que nocturna. Llegó una citación. Alegaba que el derecho de agua de los jacales estaba en desuso, que la acequia no cumplía con medidas, que la nueva heredera no tenía capacidad para mantener el sistema y que el agua debía redistribuirse en favor de cultivos activos de mayor productividad. Mayor productividad quería decir la hacienda de él. Don Abelardo preparó defensa. Necesitaban testigos de uso activo. Fotos no había en aquellos tiempos, pero sí declaraciones. Doña Petra testificó. Don Camilo también. 2 mujeres del mercado que habían comprado maíz de Esther fueron. Don Nicanor, el tendero, declaró que ella vendía producto de esa tierra. Incluso un arriero llamado Vicente, que pasaba por el camino y vio a Rafael limpiando la acequia más de una vez, aceptó hablar. La audiencia fue en la cabecera. Esther fue con su vestido mejor remendado. Rafael insistió en acompañarla. Lucía se quedó con Petra. Esther no quería llevar al niño al juzgado, pero Rafael dijo: «El agua también es mía. No como dueño, sino como hijo de esa lucha». En la sala, Aniceto habló con seguridad. Su abogado usó palabras de ley: productividad, eficiencia, cauce, abandono, interés general. Esther escuchó con las manos sobre la falda. Cuando le tocó hablar, se levantó. No dijo mucho al principio. Mostró el documento de don Tadeo. Mostró el registro reciente. Mostró los recibos de mercado. Luego habló de la acequia. Cuando llegué, el canal estaba tapado porque mi abuelo murió enfermo y solo. Pero la tierra no estaba abandonada por voluntad. Estaba esperando manos. Mis hijos y yo limpiamos la acequia. Sembramos maíz, frijol y calabaza. Comimos de eso. Vendimos de eso. No pedimos más agua que la que nos corresponde. Solo pedimos que no nos quiten la poca que nos permite vivir. El juez la miró. ¿Usted puede mantener la acequia? Rafael se levantó antes de que Esther respondiera. Yo la limpio todos los días. La sala se volvió hacia él.
Esther sintió miedo de que lo callaran. Pero el juez preguntó: ¿Cómo te llamas? Rafael Molina. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Y sabes limpiar acequia? Sí. Hay que quitar hojas de la compuerta, reforzar con barro donde se filtra, no dejar que las piedras grandes cierren el paso. Si el agua corre muy fuerte, se abre un desvío chiquito para que no rompa el borde. Si corre poco, se limpia arriba donde se atora. El juez lo miró en silencio. Aniceto también. Rafael agregó: mi mamá dice que defender no siempre es pelear. A veces es no abandonar el agua. Esther sintió que los ojos se le llenaban. La resolución no salió ese día. Pero algo cambió. Aniceto dejó de mirar a Esther como mujer sola y empezó a verla como raíz. Y las raíces, aunque parezcan frágiles, son difíciles de sacar cuando ya se metieron hondo. Ganaron semanas después. El derecho de agua fue ratificado. La acequia quedó reconocida como activa. Cualquier obstrucción sería sancionada. Esther guardó el documento en el baúl de don Tadeo, junto con las semillas. No gritó. No festejó de manera grande. Esa tarde hizo tortillas azules. Mientras el comal se calentaba, Lucía preguntó: ¿ya no nos pueden quitar el agua? Esther puso una tortilla sobre el comal. No tan fácil. ¿Y el señor malo? Sigue siendo malo. Rafael intervino. Pero perdió. Esther lo miró. Perdió esta vez. Por eso no hay que dormirse. Doña Petra, desde la puerta, dijo: ni vivir con miedo. Las dos cosas enferman. Esa noche comieron tortillas azules, queso de mora y calabaza. El espantapájaros afuera movía la camisa remendada de don Tadeo. Lucía le llevó una tortilla pequeña y la dejó en una piedra debajo de él. Para el abuelo Camisa. Rafael quiso decir que los muertos no comen. Esther le hizo una seña para que no arruinara el gesto. A la mañana siguiente, la tortilla ya no estaba. Probablemente una gallina se la comió. Lucía dijo que el abuelo había desayunado. Nadie la corrigió. Los meses siguientes fueron de crecimiento. Esther abrió una segunda parcela. No grande, porque la fuerza y el agua tienen límites. Sembró más frijol, ajonjolí y chile. Doña Petra le enseñó a hacer conservas de calabaza, a secar chile, a guardar maíz en costales con ceniza para evitar gorgojo, a preparar nixtamal correctamente y a vender tortillas azules en el mercado sin dejar que los compradores le regatearan hasta humillarla. Rafael empezó a leer con don Camilo. Le costó menos de lo que creía. Tenía memoria fuerte, de esas que nacen del trabajo atento. Le gustaban las cuentas porque le servían para medir semilla, agua, venta, deuda. Lucía aprendió letras más rápido porque convertía todo en juego. Escribía nombres en la tierra: Mora, Jacinta, abuelo, mamá, maíz. La vaca Mora engordó. La leche aumentó. Las gallinas se multiplicaron. La casa dejó de oler a cerrado. Esther reparó el techo con ayuda de Vicente, el arriero, que trajo tejas de segunda. Rafael subió a pasar piezas desde abajo y se enojó porque no lo dejaron subir al techo. Lucía pintó flores con barro claro en una pared del corredor. Esther pensó en borrarlas. No lo hizo. Una casa necesita marcas de niños para dejar de ser solo refugio y volverse hogar. Un día llegó doña Jacinta, la suegra. Apareció en la entrada del rancho con un bulto de ropa y la cara más vieja. Venía sola, sin la autoridad de su casa, sin la silla desde la cual repartía sentencias. Caminaba despacio. Rafael la vio primero y se puso rígido. Lucía no la reconoció de inmediato. Esther estaba moliendo nixtamal. Doña Jacinta se quedó en el portón. Buenas tardes. Esther se limpió las manos. Buenas tardes. El silencio fue largo. Doña Jacinta miró el solar limpio, la milpa, la casa reparada, a Rafael más alto, a Lucía con las manos manchadas de barro, a la vaca Mora en el corral. Ramón no volvió, dijo. Esther entendió que hablaba de Nicasio, aunque la suegra usó el nombre completo que casi nadie decía. No. Me llegó noticia de que se fue más lejos. Esther no preguntó con quién. Doña Jacinta tragó saliva. Estoy enferma. La casa del pueblo se me hizo grande. Rafael dio un paso hacia su madre. No. La palabra salió de él,
no de Esther. Doña Jacinta lo miró. Tal vez por primera vez vio no al nieto como extensión de su hijo, sino al niño que ella dejó salir con hambre. No vine a exigir. Rafael apretó los labios. Usted dijo que no tocáramos. Esther sintió que el aire se cortaba. Doña Jacinta bajó la mirada. Lo dije. Lucía se escondió detrás de Esther. Doña Petra no estaba. Nadie iba a aconsejar. La decisión era de Esther. Pudo cerrar el portón. Nadie la habría culpado. Pudo decirle que se fuera. Pudo cobrarle cada palabra. Pero miró a sus hijos. Miró el rancho. Miró la tierra que les había enseñado que lo seco podía volver a dar. Pase, dijo al fin. Hay café. Pero las reglas de esta casa las pongo yo. Doña Jacinta asintió. Rafael se fue al corral, furioso. Esa noche no cenó en la mesa. Esther lo encontró sentado junto a la acequia. ¿Por qué la dejó entrar? Porque estaba enferma. Nos echó. Sí. Dijo que no volviéramos. Sí. Entonces, Esther se sentó a su lado. Abrir la puerta no significa olvidar. Tampoco significa dejar que vuelva a mandar. Significa que no voy a convertirme en lo mismo que nos hizo daño. Rafael tiró una piedra al agua. Yo no quiero quererla. No tienes que quererla. Entonces, ¿qué hago? Respetar la casa. Y decir lo que sientes sin volverte cruel. El niño se quedó callado. Eso es difícil. Sí. Más que limpiar la acequia. Mucho más. Doña Jacinta se quedó algunas semanas. Luego algunos meses. No porque fuera fácil. Era terca, crítica, acostumbrada a mandar. Pero la enfermedad le había quitado parte del filo. Aprendió a pedir permiso en la cocina. Aprendió a no medir la comida de los niños. Aprendió a sentarse bajo el corredor y desgranar maíz en silencio. Un día, mientras Lucía le enseñaba a escribir su nombre en la tierra, doña Jacinta lloró. No de manera dramática. 2 lágrimas que se le cayeron y que intentó esconder. Esther fingió no verlas. A veces la misericordia es permitirle al otro conservar un poco de dignidad mientras se quiebra. Nicasio volvió cuando la tercera cosecha estaba en pie. Llegó flaco, con barba descuidada, ropa gastada y ojos de hombre que había perdido más de lo que estaba dispuesto a decir. Rafael lo vio desde la parcela y se quedó inmóvil. Lucía no lo reconoció hasta que Esther dijo su nombre. Nicasio. Él se quitó el sombrero. Esther. Nadie corrió a abrazarlo. Ese fue su primer castigo. Dijo que venía arrepentido. Que el camino había sido duro. Que se equivocó. Que nunca dejó de pensar en los niños. Rafael soltó una risa amarga, impropia de su edad. ¿Pensaba mientras no mandaba dinero? Nicasio bajó la mirada. Hijo. No me diga hijo como si hubiera estado. Esther no intervino. No todavía. Nicasio pidió quedarse. Dijo que podía trabajar el rancho, que podía recuperar su lugar, que podían volver a ser familia. Esther lo escuchó completa, como aprendió a escuchar a los hombres que llegan con discurso. Luego dijo, este rancho no es lugar vacío que usted pueda ocupar porque se cansó de andar. Esta casa se levantó sin usted. Soy el padre de ellos. Eso no se lo quita nadie. Pero padre no es llave de puerta. Nicasio miró a su madre, doña Jacinta, que estaba en el corredor. Ella tampoco habló a favor de él. Eso lo desarmó más que cualquier insulto. Esther le permitió ver a los niños. No quedarse. Podía trabajar por jornal en la parcela si quería demostrar constancia, pero dormiría en el cobertizo de don Camilo mientras se decidía qué clase de hombre era ahora. Nicasio se ofendió. Soy tu marido. Esther sostuvo su mirada. Fuiste. Ahora eres un hombre que volvió tarde. Nicasio se fue esa tarde, furioso. Volvió al día siguiente. Trabajó mediodía y se marchó. Volvió 3 días después. Luego una semana. Al final, desapareció otra vez. Lucía lloró una noche. ¿Por qué se va mi papá? Esther la abrazó. Porque hay personas que todavía no aprenden a quedarse. ¿Yo hice algo? No, mi cielo. Los hijos no causan las huidas de los padres. Rafael escuchó desde la puerta.
Esther supo que esa frase también era para él. La vida siguió. No con facilidad. Con raíz. Aniceto perdió fuerza después de la ratificación del agua, pero no se volvió bueno. Solo más cuidadoso. Intentó comprar parcelas vecinas. Presionó a otros. A Esther le mandó una oferta final por escrito, con una cantidad que habría parecido fortuna en los días de hambre. Ella la guardó en el baúl, no como tentación, sino como recordatorio de que lo valioso siempre atrae manos ajenas. Doña Petra envejeció en el corredor de los jacales. No vivía allí, pero pasaba tanto tiempo que Lucía decía que era la abuela de la loma. Enseñó a Esther a hacer pinole de maíz azul, atole espeso, tamales de frijol, dulce de calabaza y jabón de ceniza. Enseñó a Rafael a injertar árboles y a Lucía a reconocer hierbas medicinales. Don Camilo amplió las clases. Vinieron 2 niños de ranchos cercanos. Luego 4. El corredor se volvió escuela 2 días por semana. Rafael, que al principio se resistía a estudiar, terminó ayudando a otros con cuentas. Lucía leía en voz alta, teatral, haciendo que las gallinas se espantaran. Los jacales del río empezó a ser conocido por sus tortillas azules y su pinole. Esther llevaba costales pequeños al mercado. La gente preguntaba por el maíz de don Tadeo. Ella decía, ahora es de sus bisnietos también. El espantapájaros siguió en el solar. La camisa azul fue remendada tantas veces que ya era mitad camisa, mitad historia. Cuando el viento la movía, Lucía decía que el abuelo saludaba. Rafael, ya más grande, nunca decía nada, pero cuando pasaba junto a él acomodaba el palo o enderezaba el sombrero de paja. La primera gran sequía llegó al 4.º año. El río se volvió hilo. Las parcelas vecinas se agrietaron. Los animales se enflaquecieron. La hacienda de Aniceto empezó a acaparar agua río arriba, aunque no de manera abiertamente ilegal. Esther y Rafael cuidaban cada gota. La acequia corría poco. Había que turnar riego, cubrir la tierra con hojas, usar calabaza para guardar humedad, sembrar menos y elegir mejor. Vecinos llegaron a pedir agua. Esther no podía dar a todos como si el agua fuera infinita. Pero tampoco podía negar a quien venía con animales sedientos. Organizó turnos con doña Petra y don Camilo como testigos. Cada familia podía llenar cierto número de cántaros. Nadie podía ensuciar el canal. Nadie podía abrir desvíos sin permiso. Aniceto mandó un capataz a reclamar que ella no tenía autoridad para repartir agua. Esther le mostró el documento. No reparto lo que no es mío. Administro lo que mi abuelo dejó con obligación de cuidar. El capataz se fue. La sequía fue dura, pero los jacales sobrevivió. No hubo cosecha grande. Hubo lo suficiente. Y en años así, suficiente es milagro. Al final de esa sequía, Aniceto enfermó. Su hacienda, grande y rica, estaba llena de pleitos por agua y deudas. Un día, su hijo menor llegó a los jacales. No venía soberbio. Venía agotado. Traía 2 mulas flacas. Mi padre pide agua para los animales. Rafael, ya muchacho de 13 años, miró a Esther. Ella pensó en las piedras en la acequia, en el juzgado, en las ofertas, en las amenazas. Luego miró a las mulas. Los animales beben. Los hombres esperan. El muchacho asintió. Gracias. Esther añadió. Y dígale a su padre que el agua se cuida mejor cuando no se intenta robar. El mensaje llegó. Aniceto no contestó. Pero nunca volvió a tocar la acequia. Los años pasaron con la lentitud profunda del campo. Rafael creció alto, fuerte, con manos de tierra y letra clara. No se volvió niño otra vez, porque la infancia no regresa completa cuando se fue antes de tiempo. Pero aprendió a reír. Aprendió a dejar tareas para ir al río. Aprendió a enseñar a otros sin cargar todo. Esther supo que algo se había sanado la tarde en que lo encontró dormido bajo el mango, a media tarde, sin culpa en la cara. Lucía creció hablándole menos a las plantas y más a las personas, aunque nunca dejó de poner nombres a los animales. Se volvió buena para leer, para curar heridas pequeñas, para vender en el mercado con una sonrisa que desarmaba regateos. Decía que de grande quería escribir las historias de la gente del campo para que nadie pensara que los pobres solo sufren y no piensan. Doña Jacinta murió en los jacales. No en su casa del pueblo. En el cuarto del fondo,
con una cobija limpia y Lucía leyéndole una oración. Antes de morir pidió hablar con Esther. Yo fui dura contigo. Sí. No supe qué hacer con la vergüenza de mi hijo. Y me la puso encima. Sí. Esther no la absolvió rápido. No dijo no se preocupe. No mintió para que la muerte fuera más cómoda. Pero le tomó la mano. Aquí comió. Aquí durmió. Aquí vio crecer a sus nietos. Eso también cuenta. Doña Jacinta lloró. Gracias por abrir. Esther respondió. Gracias por aprender a tocar. Fue lo más cercano al perdón que pudieron darse. Doña Petra murió 2 inviernos después, no de enfermedad larga, sino de cansancio viejo. La encontraron sentada en su mecedora, con las manos sobre el regazo y una expresión de quien por fin terminó una jornada. El entierro fue grande. Gente de 3 ranchos fue a despedirla. Esther llevó una canasta de tortillas azules y puso una sobre su tumba. Para que no vaya dando órdenes con hambre, dijo Lucía. Esther rió llorando. En honor a Petra, el corredor de los jacales se volvió escuela y cocina comunitaria los jueves. Mujeres llegaban a moler, a vender, a aprender a guardar semilla. Hombres llegaban a reparar herramientas o a pedir consejo de agua. Niños aprendían letras. Don Camilo decía que una escuela que huele a tortilla enseña mejor. Esther guardó siempre los mejores granos de maíz azul en el baúl de don Tadeo. Cada cosecha elegía con Rafael y Lucía las mazorcas más sanas. Las colgaban del techo, las secaban, las desgranaban. Una parte para comer. Una para vender. Una para sembrar. Una para quien llegara con hambre. Esa última parte era ley de la casa. Muchos años después, cuando Esther ya tenía canas en la trenza y las manos nudosas, seguía levantándose antes del sol. Los jacales del río ya no era una ruina. La casa estaba encalada. El techo firme. La acequia limpia. El espantapájaro seguía en el solar, aunque ahora la camisa azul estaba protegida bajo un pequeño tejadito que Rafael le hizo para que no terminara de deshacerse. Rafael era hombre, con familia propia en una casa cercana. Lucía enseñaba a leer a niños de ranchos y escribía en cuadernos historias de las mujeres que llegaban al corredor. Mora ya no vivía, pero su descendencia seguía dando leche. La gallina Jacinta se había vuelto leyenda exagerada por Lucía, que juraba que puso huevos hasta los 20 años, cosa imposible pero bonita. Una tarde llegó al portón una mujer joven con 2 niños. Venía con una maleta en la mano izquierda y una niña agarrada de la falda. Un niño mayor sostenía a la menor con esa misma seriedad que Esther recordaba demasiado bien. La mujer tenía polvo en la ropa, miedo en los ojos y una dignidad temblorosa que estaba a punto de quebrarse. Me dijeron que aquí a veces dan trabajo por comida. Esther sintió que el tiempo se doblaba como hoja seca. Miró a Rafael, que estaba cerca de la acequia. Él también la vio. Miró al niño de la mujer. Luego miró a su madre. En sus ojos ya no había la dureza de los 9 años, sino una comprensión honda. Esther caminó hasta el portón y lo abrió. Aquí primero se come, hija. Después se habla. Y si quiere quedarse unos días, hay techo. La mujer empezó a llorar. El niño mayor no. Apretó la mano de su hermanita. Esther se agachó frente a él. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mucho gusto, Mateo. En esta casa los niños ayudan, sí, pero también descansan. Eso es regla. El niño la miró desconfiado, como si esa promesa fuera demasiado grande. Rafael se acercó y le puso una mano en el hombro. Ven, te enseño la acequia. Pero caminando despacio. No hay prisa. Esther tuvo que voltear para que no le vieran los ojos llenos. Esa noche, la mesa estuvo llena. Frijoles, tortillas azules, queso, calabaza, café. La mujer joven comió en silencio, con vergüenza al principio y hambre después. Los niños se durmieron en petates limpios. Lucía escribió algo en su cuaderno. Rafael cerró la compuerta de la acequia. Esther salió al solar. El espantapájaros movía suavemente la camisa azul de don Tadeo. La mujer que había llegado años atrás con una maleta y 2 hijos entendió, por fin, el tamaño verdadero de la herencia. No había heredado solo tierra. No había heredado solo una casa, un baúl, semillas y un derecho de agua. Había heredado una forma de responder al abandono.
Don Tadeo preparó la tierra cuando ya no podía cosechar. Escondió la llave donde solo la encontraría alguien que prendiera el fogón. Guardó semillas para manos que quizá llegarían con hambre. Y Esther hizo lo mismo a su manera. Guardó maíz. Guardó agua. Guardó escuela. Guardó mesa. Guardó techo para quien un día cruzara el portón con los ojos rotos. Porque hay personas que reciben una herencia y la gastan. Otras la defienden. Y unas pocas, las más valientes, la convierten en refugio. Esther tocó la camisa azul. Ya entendí, abuelo. El viento la movió. No hubo voz. No hacía falta. La tierra respondió con olor a maíz maduro. Y entonces, mi gente, la historia completa se acomodó como se acomoda una semilla en la mano. Esther no escogió que Nicasio se fuera. No escogió la dureza de Jacinta. No escogió llegar con 2 hijos, hambre y miedo. Pero sí escogió quedarse. Escogió abrir el baúl. Escogió sembrar. Escogió defender el agua. Escogió no convertir a Rafael en hombre antes de tiempo, aunque la vida insistiera. Escogió enseñarle a Lucía que hablar con las plantas no era locura si una también sabía escuchar la tierra. Escogió abrirle la puerta a quien un día se la cerró. Escogió no vender. Escogió volver hogar lo que otros llamaban monte. Y eso, quizá, es lo más difícil de empezar de nuevo. Entender que la vida no siempre nos devuelve lo que perdimos, pero a veces nos entrega una tierra donde podemos sembrar algo que no existía antes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like ahora. Suscríbete a Cuentos de Novelas y comparte este relato con alguien que necesite recordar que, aunque la vida te deje con una maleta vieja y 2 niños de la mano, todavía puede existir una semilla esperando por ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Esther encontró la camisa de Don Tadeo en el espantapájaros? ¿Fue cuando abrió el baúl y descubrió el maíz azul, el frijol y el derecho de agua? ¿Fue cuando Rafael defendió la acequia ante el juez? ¿O fue cuando, ya mayor, Esther abrió el portón a otra madre con 2 hijos y entendió que su herencia verdadera era convertirse en refugio? Quédate con Dios, cuida tu casa y recuerda siempre, una semilla no parece gran cosa cuando está seca en la mano, pero si la pones en la tierra correcta y no la abandonas, puede levantar una familia entera.